entendemos esto? A ver, no es para darnos golpes de pecho y a pedir que destruyan España, ¿eh? Es entender cómo surgen, en realidad también surge todo un nuevo mundo que es el nuestro. Hagan un cálculo, miren, vamos a la geopolítica contemporánea. ¿En cuántos países del mundo se habla español? Como primera lengua. Después hablamos como segunda. Como primera, ¿en cuántos se habla? En toda Latinoamérica, México y Latinoamérica para abajo, ¿no? Ahora ya está empezando a dominar en Estados Unidos y afortunadamente un día va a volverse la segunda lengua oficial y con suerte la primera de facto, ¿no? Se habla en España, se habla en Filipinas. No es ninguna casualidad. Son los territorios que pertenecen a la monarquía española. ¿Dónde más se va a hablar como segunda lengua? ¿Dónde creen? En China. Los chinos lo están aprendiendo como segunda lengua. O sea, ya es la tercera lengua más hablada del mundo y solo no es la más porque los chinos son más y porque los de la India son más personas. Pero fuera de allí, ya está, vuela para ser la que más se habla. Este proceso no se va a entender sin el 16. Lo que sucede en el 16, vamos a ponernos desde el 492 y van a entender todo el resto del libro. Díganme los tres acontecimientos clave que tienen que ver con la monarquía española en ese momento, en ese año tan importante. ¿Cuál fue el primero? La reconquista de Granada. Reconquista de Granada, es decir, derrotan al último bastión importante de la ocupación musulmana y recuperan para los reyes católicos, ¿no? No cualquier personaje, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa? Colón llega a América. Bueno, todavía no se llama Las América, exploraciones, ¿no? Las exploraciones de nuevas rutas comerciales. claro, porque lo que quieren son rutas comerciales. A ver, imagínense en geografía que todavía no ubican el continente y lo que quieren es llegar a la India, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el comercio siempre ha sido importante. ¿Qué es lo que quieren? Evitarse la ruta complicadísima a través de Europa y Asia que implica tener guerra directa con los musulmanes, que eran bastante bravos, de hecho, ¿no? Entonces quieren llegar por mar, por el otro lado. Y por azares descubren, nosotros diríamos que por azar, ¿eh? Nosotros digamos, por azar descubren un continente, ¿no? Llegan primero a unas islas que están ahora serían Antillas y más toda esta zona, y después descubren que con las siguientes décadas se descubre que es un continente entero. Es un acontecimiento impresionante. ¿Se descubrió por casualidad o se descubrió por alguna especie de, cómo decirlo, de mano providencial que mueve la historia? ¿Ustedes qué me dirían? Con fortuna no tenemos que creer en teleologías de ese tipo. Ya no quiero, o sea, por fortuna. ¿Todos están de acuerdo? O sea, ¿no les gustaría la idea de que hay una mano poderosa que mueve la historia de manera permanente? No, ¿No? Ah, entonces no les no. gusta la filosofía de la historia. Es lo que dice la filosofía de la historia, el progreso, ¿no? Eso que nos dice que hay la naturaleza, la providencia, es lo que se dice en filosofía de la historia, que la historia no es un absurdo, sino que tiene un orden, ¿no? En el cual nosotros no nos vamos participando de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Van a decir, eso es la negación de la libertad. Alguien de otra época les diría que no, les diría en realidad el conocimiento de esa necesidad de la historia es lo que nos hace libres. Kant lo dice. Kant dice eso, la naturaleza obra en la historia y nosotros, entendiendo esa naturaleza y actuando de acuerdo a ella, ejecutamos la verdadera libertad. Bueno, los españoles no creían en esa casualidad. Ellos creían, por el contrario, a ver, que Dios los había puesto allí por efectivamente llevar a práctica la evangelización de un mundo nuevo. El concepto de nuevo mundo es importantísimo porque imagínense, a ver, lo más parecido que tenemos ahorita es esto de las exploraciones a Marte, ¿no? ¿Para qué? A ver, bueno, van a ir unos pocos adinerados, ¿no? Pero a ver, ¿para qué vamos a Marte como humanidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no simplemente nos quedamos aquí y ya? ¿Alguien se emocionó con eso de las exploraciones a Marte o le dijeron no me importa ni un poco? O como yo se quejaron. Y yo lo primero que le dije, esto es como en el siglo XVI y me están dando cuenta, ¿no? Me puse bien lascasiano. ¿Qué derecho tenemos a ir a acabar con otro planeta si acabamos con el nuestro? ¿No? Andrés. Sí, creo que efectivamente es, como usted menciona, los mismos procesos de colonización y el entusiasmo que eso genera en algunas personas, pero claro, en 5 siglos después,
el asunto parece más complicado y y los problemas están más, no sé, conocidos por todos, ¿no? En los que, por eso, la opinión de muchos es priorizar estos antes de abrirse a una nueva colonización. Bueno, lo que pasa es que, fíjense, lo que estamos encontrando, y eso es lo que hace muy impresionante este trabajo de Victoria, es la construcción teórica de un orden jurídico para este mundo que está surgiendo. O sea, él mismo dice, fíjense, piensen todo lo que pasa, en 13.492, piensen que para el 21 ya hay se conquista, digamos, yo tengo cuidado, manejo con pinzas el concepto de imperio para los mexicas. Prefiero verlo como un pueblo hegemónico. ¿Por qué razón? Porque un imperio implica mucho más. A ver, ser un imperio implica tratar de ser vamos, una potencia hegemónica que hace al mundo a su forma, ¿no? ¿De qué se trata? De que impones tu lengua, de que impones tu cultura, tu religión, tu visión económica, tu visión general, ¿no? Es decir, hacer el mundo a tu semejanza. Hay pocas sociedades que realmente hayan intentado hacer eso. Lo hicieron los ingleses, lo hicieron los españoles, ¿no? Lo hicieron los franceses, ¿no? Y últimamente lo están haciendo los gringos, ¿no? Solo que ahora eso lo llamamos globalización, ¿no? Podríamos bien llamarle también americanización del mundo. Y aún así me tendrán que corregir porque América es el continente, ¿no? Casi casi podría llamarse expansión del American Way, global del American Way of Life, ¿no? Si fuéramos demasiado precisos. Es más o menos lo que sucede en el 16, que España, que, a ver, ustedes dicen muy fácil estos tres acontecimientos, pero esas tres cosas, la otra es la expulsión de los judíos, que ya es otro tema bien complicado por sí mismo. Pero imagínense que en el mismo año eh, pasa que sacas a los enemigos históricos de la cristiandad de tu territorio y te encuentras un continente. Te haría pensar que efectivamente estás siguiendo una misión providencial. Y es lo que creen ellos, ¿no? Piensen simplemente en el viaje, ¿no? Si quieren ahorita de España a México, ¿cómo le hacen? ¿Se trepan a un avión? Chiste es nada más juntarlos como 700 euros que cuesta el boleto. Entonces van y vienen, pueden ir y venir. ¿Cuánto tarda el vuelo en llegar? En tiempo normal. Unas 11 horas, ¿no? 11, 12 horas. Ya 12 horas es mucho, ¿no? Y uno ya siente que pues, fallece, 2 horas ahí sentado. Traten de imaginarse el viaje hacia 1500 más o menos. ¿Cómo era? ¿Cómo en un viaje transatlántico? Pues por mar, muy peligroso, ¿no? Por todo lo que conlleva. Horrible. Era un viaje, no era a ver, viajar en un barco de esos, a ver, no era un ferry, no era un crucero, ¿no? Un crucero tiene todo. Si quieren discoteca, tiene discoteca. Si quieren barra para beber toda la noche, tiene barra para beber toda la noche. Si quieren alberca, tiene alberca. Eso tiene todo. Es un hotel flotante, ¿no? Un barco de esa época no es un hotel flotante. Tiene que hacer un viaje de más o menos 3 meses, ¿no? ¿Cargando qué para sobrevivir? Tienen que traer caballos, ¿no? Y saben de qué, han visto caballos en vivo. ¿Cómo de qué tamaño es un caballo? ¿Qué les gusta? ¿Como de 2 metros de alto? Bajita en la mano. Enorme. ¿Cuánto pesará un caballo? Va sobre los 800 kilos, ¿no? Sin problema, ¿no? Come mucho, ¿o no? Ya no les digo lo que hace, ¿no? ¿Qué más tiene? No tienen refrigeradores. ¿Qué más tienen que transportar comida que más o menos se conserve? ¿No? La razón por la que los marineros en esa época bebían era porque era más sano beber agua, beber vino que beber agua. No tenían nuestros sistemas de limpieza de agua, ¿no? Es una ventaja que no entendemos hasta que la perdemos, ¿no? ¿Cómo vas a viajar? ¿Es un viaje de placer o quiénes viajan? ¿Quién es la tripulación? Pues los más afortunados, ¿no? Los que buscan salir de su situación económica, por así decirlo. Quieren hacer las Américas, los que quieren ir a salir o a simplemente hacer conquista, ¿no? A hacer historia, ¿no? Pero a ver, ¿quién suele, eh, es un viaje de placer en el que van con sus respectivas parejas, todos? ¿O es un viaje en que va casi puro marinero? Van puros varones, ¿no? En general. ¿Suena divertido? No.
No. Déjenme, mi ejemplo es muy vulgar, lo siento, pero no hay desodorante, ni pasta de dientes. ¿Suena mejor? Intenten viajar sin desodorante y pasta de dientes y me dicen lo que sucede, ¿no? Bueno, ese es un viaje en esa época, son 3 meses y no hay certeza que van a llegar. Probablemente se hunde el barco, ¿no? Porque no está cartografiado todavía. Llegan a la zona y todavía no hay mapas, ¿no? Resulta que no se entienden, el problema de las lenguas se vuelve muy importante. Y muy probablemente sí podía pasar, si caían con el grupo equivocado, se los podían comer. También eso podía pasar. Entonces no todos llegaron a hacerse ricos conquistadores y terratenientes, eso no pasó necesariamente, ¿no? Entonces es bastante difícil, y aún así lo hacen, ¿no? Luego también piensa en las ventajas de encontrar un continente nuevo, implica pues, un montón de recursos, ¿no? Tierras nuevas que habitar, gloria a la cristiandad. Moisés, por favor. Era como lo que actualmente se dice del sueño americano, ¿no? Del sueño de Estados Unidos, una vida mejor y demás, ¿no? Pero no sabes lo que puede pasar en el camino. Pues más o menos con la diferencia de, a ver, cuando piensan en esto del sueño americano, Estados Unidos ya está construido. Entonces los que llegan de diversas partes llegan un poco, llegan más como en el modo de que entendemos nosotros como migración. Entonces llegan con la idea de que va a haber trabajo, va a haber bonanza y demás. Y en cambio en el 16 llegan a un mundo que está por construirse. Está, a ver, traten de imaginarse, bueno, pues, tendríamos que hacer un cálculo, deberíamos tener un mapa para que se den idea. Cuando llegan, a ver, cuando llega, Colón llega a Antillas, ¿no? Son apenas unas islas. Cortés, bueno, y demás llegan a esa zona que está Cuba, Antillas y demás. No crean que todos todavía no tienen todo el conocimiento del continente. Se enteran después y ya es cuando se empieza a haber noticias pues, de los mexicas y demás, ¿no? Y aún así los mexicas no abarcan todo el territorio. Ellos tienen dominada una parte. Piensen que en realidad la conquista fue viable porque fue una guerra entre indígenas contra indígenas, capitaneada por en parte por los españoles y por muchas alianzas. Hay la historia en términos militares y de estrategia es muy interesante, ¿no? Pero eso no es todo el territorio, o sea, piensen que el territorio lo siguieron ampliando a lo largo de 3 siglos. Todavía en el siglo XIX hay pleitos territoriales. O sea, el caso, por ejemplo, de los yaquis es uno de ellos. Ahorita toda la palabra, Andrés. Entonces van expandiendo. Imagínense que en algún momento Nueva España llegó a ser del doble de territorio. La Nueva España llegó a tener literal el doble de lo que es México actualmente, que fue la parte que se perdió con Estados Unidos en 1848. Andrés. Sí, era una pregunta para usted. Ya queda puesto tanto cuidado en la definición del concepto de imperio. Entonces, en la valoración de este encuentro y los conflictos generados por con el Imperio Mexica y las nuevas, no sé, misión, no, ¿cuál era el término? Sí, bueno, la misión de avanzada, ¿no? Que llegó hasta ese enfrentamiento. ¿Consideraría entonces a la supremacía mexica como un imperio como tal o también lo catalogaría como un pueblo No, yo creo que mexicano? es un pueblo muy poderoso, es un pueblo que es el pueblo que con la diferencia porque no impone su modelo, esa es la gran diferencia. Era un pueblo que pedía tributos, pero vamos, no imponía cuestión religiosa, ¿no? No hicieron un trabajo equivalente a una evangelización. La lengua ya era común, en realidad el náhuatl era la lengua que todos hablaban, ¿no? Y tampoco es que dijeran, vamos, o sea, vamos, no era como vamos a hacer que todos sean como nosotros. Esa es la gran diferencia. Un imperio verdaderamente así fuerte, lo que hace es que realmente generaliza su visión de la cultura, ¿no? Miren, piensa en un ejemplo muy, muy tonto, pero está aquí en la práctica. A ver, ¿por qué razón aprendemos inglés como segunda lengua? O sea, ¿es nada más por volvernos cultos o hay una razón geopolítica muy fuerte detrás? No, Julio. concretamente, ay, perdón. No, Reinalda y luego Julio, no pasa nada. Reinalda y luego Julio. No, iba a decir que concretamente, o sea, en el mercado laboral, no sé, te pagan más si hablas inglés, definitivamente, y ese tipo de cosas. O sea, es como económico muchas veces lo que se hace, ¿no? Por Eso quiere cuestiones. decir que hay un fondo económico a favor de unos y en contra Por de otros, ¿no? supuesto, sí, 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 es ¿Y quién, completamente estratificado. quién domina ese orbe económico? Y pues, ¿En o qué sea, moneda en qué moneda se hace sí, en la el economía en el global? dólar.
en el el dólar. dólar. De hecho, ese es el Y pleito. O sea, hay instituciones internacionales que pues están avalando ese orden, ¿no? o sea, el dólar mismo se volvió un producto de compra. Si lo piensas, es una cosa verdaderamente absurda. O sea, si tú quieres, a mí no se me antoja, sinceramente, ¿no? Pues ustedes quieren un día ir a Estados Unidos, van a Estados Unidos, y para entrar, para comprar para vivir en Estados Unidos, tienen que ir a cambiar sus pesos por dólares. O sea, comprar el dólar, ¿no? Que se convierte a su vez en un objeto de venta, ¿no? De comercio, ¿no? Y si quieren hacer transacciones internacionales, tienen que hacer conversiones y demás. Es muy perverso. Me van a decir, bueno, así es el mundo, ¿a quién lo vería así? Y luego les voy a decir, pero aguas, van a decir, ¿por qué dan más trabajo más? ¿Quién domina la tecnología? Miren, incluso para que lo calculen, ahorita el tema de las vacunas lo sigue reflejando. Las famosas vacunas COVID. ¿Cuáles son las únicas dos vacunas que no son realmente aceptadas en casi todo el mundo? ¿Y cuáles sí aceptan por contra? No- ¿Siguen sin aceptar la rusa o ya la aceptaron? Siguen sin aceptar Sputnik y CanSino. ¿Y ya aceptaron la de Venezuela, la de Cuba? Esa no sé todavía, fíjate que no he visto, ahí sí te fallo, no he visto las noticias. Yo me quedé en que estaban, porque yo no decía, decir, pues yo han de servir. El problema es que finalmente también hay un comercio global de vacunas, que a ver quiénes se han hecho mega ricos, pues los que, voy a decir, no los Eso. que países donde las fabrican, los países donde las diseñan, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? Pues suelen ser, no más que países, suelen ser unas cuantas empresas de unos países, principalmente gringas, ¿no? Quiere decir que, fíjense, hay una cosa rara. Nunca se han preguntado por qué tienen que hacer. ¿Han escuchado esta palabrita llamada paper? Que se usa mucho en la academia ahora. A mí me parece absurda, pero bueno, ¿por qué la gente no dice simplemente voy a hacer un artículo? O suena más bonito decir paper, ¿no? Pero ¿por qué razón lo hacen así? ¿Por qué la gente quiere publicar en inglés? Porque hay también una colonización cultural que está dada por Estados Unidos, o sea, todas estas culturas europeas y latinoamericanas. Y por la distribución, o sea, la distribución está muy, o sea, los medios de comunicación internacionales están muy en las manos de los Los correos estadounidenses. circulan fácilmente en Internet. El tema está en cierto, vamos, como el presupuesto epistemológico, ya empecé a hablar muy raro, el presupuesto epistemológico de que su ciencia es mejor en inglés. De que solo pensamos rigurosamente en inglés es un gran absurdo. ¿A poco escribimos mal en español? ¿A poco no pensamos en español? Pero, Julio, habías pedido la palabra. Perdón, hace un momento, disculpa. No, pues sí, más que nada era también respecto a esa parte de que, pues si bien las personas, o bueno, en las investigaciones se realizan en inglés, es muchas veces porque los presupuestos eh, son bueno, no son mejor predestinados, pero hay mucho más para hacer una investigación y ahondar más en ciertos temas que normalmente no se toman en cuenta en el habla de español. Que es un tema nada más de valoraciones. No quiere decir que, a ver, ¿quién de ustedes me diría, a ver, quién me diría a ustedes que en español no se puede hacer filosofía seria y buena? Eric, pero activa tu micrófono, por favor, que no se escuchaba. Bueno, ¿qué quiero que ocurra? ¿Qué quería que entiendan? Eso es un imperio. El que realmente impone sus reglas, el que quiere globalizar su visión de mundo. Hay poquitos que lo hayan hecho. Les puedo poner el contraejemplo, puedo decir, China les va a poner la contra. China no es un imperio. China es una gran potencia económica. Pero China no quiere que el mundo se haga como China, ¿sí? Yo les recomiendo aprender mandarín, sí, se lo recomiendo para negocios. Pero déjenme decirle que los chinos hablan español también, ¿no? Los chinos son muy inteligentes y ya se dieron cuenta que después de ellos, la otra lengua hablada es el español. Y es el gran mercado, ¿no? Aparte que es Estados Unidos quien le da dinero a China, por no, digo, ya no vamos a entrar en detalles tan contemporáneos. ¿A qué vamos? Esto es lo que sucede en el siglo XVI, que España logra lo que no había hecho ninguna otra nación. Encuentra un continente nuevo y lo anexa a sus territorios, ¿no? Y peor aún, si van más lejos, crea una red global impresionante de comercio. O sea, a ver, ¿saben? Más o menos imagínense en un mapa, está América. Si van a un lado está Europa.
Pues América es privilegiado, nuestro país no se diga. Tiene salida a los dos mares, ¿no? Tiene salida hacia el Atlántico, tiene salida hacia el Pacífico. Y ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el comercio? Ahí está la nao de la China, ¿no? ¿Por qué Filipinas es tan importante? Porque es la conexión directa con Asia. Está muy cerquita de Japón, de China. Pues todo el comercio les llega desde allí. ¿Y por dónde llega? Fíjense, el Gran Cruce. Pasa por estas rutas encontradas en el siglo XVI, ¿y a dónde llega? ¿A dónde se va la gente de vacaciones cuando tiene poquito dinero? Y dice, me voy a dar una escapada de fin de semana. Digo, con dinero se van a Cancún, pero cuando no tienen mucho dinero, ¿a dónde van? Acapulco. Primer puerto, de Asia, Acapulco. Atraviesan por el centro del país las opulentas ciudades virreinales, llegan ¿a dónde? A Veracruz, ¿no? La primera fundación política de la Nueva España en forma, ¿no? Y luego de ahí, ¿hasta dónde se pueden ir? ¿Hacia dónde vamos por el Atlántico? ¿A dónde nos permite decir directo a Cuba? Y luego de allí se pueden ir a Europa, ¿no? Y ya de Europa todo llega hacia. Es la primera red económica global. Eso lo logra con España. Aguas, no es que van a decir, este cuate es muy hispanófilo. No, estoy diciéndoles lo que es. Ya después valorizamos cómo se construye esto. ¿Qué sucede? Que eso es lo que está discutiendo Vitoria. Él está discutiendo, a ver, esa anexión de esos territorios que conquistó España. Vitoria, importantísimo, es el creador del derecho internacional. Vitoria construye la base jurídica, no para justificar, eso va a ser otro tema, él está describiendo, ¿no? Pero él está tratando de dar una explicación filosófica del tema. Es decir, desde una cosa que vamos a llamar filosofía del derecho. Por eso él dice desde el principio, a ver, ¿cuál es la discusión? Fíjense, él no dice si es o no, si son o no humanos. Él no está discutiendo eso. ¿Por qué? Porque los tienen que bautizar. Entonces, ¿quién de aquí tiene una mascota a la que quiera mucho? La que sea, da igual, cualquier mascota a la que quiera mucho. Yamil le tiene una mascota, Julio tiene una mascota. ¿Cómo se llama tu mascota, Yamil? Cali, Cali, ¿es un gato, un perro o qué es? un gato. Un gato, ¿pero lo fuiste a bautizar? ¿O solo le pusiste nombre? Solo le puse nombre. ¿Por qué no lo fuiste a bautizar? Digo, suponiendo que quieras creer, eso ya es muy libre de no hacerlo. ¿Por qué no lo fuiste y le hiciste todo el proceso de bautizarlo? Porque el gato no me puede decir si quiere ser católico o no. No, no sé. Porque no es persona. No, No pues quiere no. decir que es inferior. No. Mira, nosotros ya tenemos una concepción, o sea, es una gran aportación de la biótica. Nosotros ya tenemos una visión de mundo cada vez menos antropocéntrica. Eso es una gran ventaja a mí. Eso me gusta mucho, Ajá. ¿no? Pero todavía no llega al punto en que a pesar de que, o sea, con los animales, a pesar de que ya los respetamos de alguna manera, todavía tenemos una relación, digamos, como dispar, ¿no? De protegerlos, ¿no? Así funciona, tal vez un día cambie, tal vez no vivimos para verlo, ¿no? Pero el hecho del bautizo implica, es un grado muy alto, implica que se le da, ahorita les doy la palabra, que se les da un grado completo de reconocimiento al otro como una persona y se le está dando la gracia. El bautizo implica una cuestión religiosa importantísima, es decir, es algo de la condenación, ¿no? Eso ya es teología basura, ¿no? Entonces, si van a evangelizar a los indígenas es porque le están dando el estatus de persona, ¿no? Medio salvajes los verán, ese es otro tema. Van a decir que con su forma de civilización, que les cuesta mucho entender, pero no los, pero no agarran y dicen, no son personas. Si no fueran personas, simplemente llegan y los exterminan. Y en realidad, lo que sucede mucho, a ver, es que hay que ser, el problema con Nueva España es que es muy complicada. Entonces, vamos a ver, la primera fase es que la guerra, sí, como toda guerra, es muy violenta, pero una parte de esas muertes es por enfermedades que llegan, ¿no? Ya sea la famosa viruela y todo esto que pasó, ¿no? Eso es, bueno, fue el sarampión, de hecho, ¿no? El que llegó, que fue casi un arma de guerra que no tenían calculada. Eso afectó muchísimo. Luego, ¿no? Van a decirme, lo que pasó ya convierte, porque aguas, se convierte en virreinato de Nueva España en forma en 1535. Pero van a decir, y todo el proceso de la minería, que explotaron un montón, sí, aguas, pero el objetivo no era matarlos, porque a ver, imagínense quién les va a hacer el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que hay unos cuantos españoles muy salvajes que agarran y los explotan hasta la casi muerte.
pero al mismo tiempo hay una legislación especial para protegerlos. Eso fue una cosa ambiciosa, muy ambiciosa que se llamó el Consejo General de Indias. El Consejo de Indias, eso todavía existe, el archivo está en Sevilla. Entonces, bueno, no existe el Consejo de Indias, no existe el archivo en Sevilla de lo que fue el Consejo de Indias, que era la institución que crea la monarquía española para administrar en específico toda esa parte del mundo. Mandan a un virrey, van a decir, oye, pero crean, era una colonia, pues tampoco es una colonia, en sentido estricto. Literal, lo que hacen es, llegan muchos, otra cosa, no sé si de pura suerte han visto los cuadros de castas de la Nueva España. ¿Sí? ¿Sí los han visto o no? Sí, ¿Jamás? ¿O les sí. enseño uno? Yo personalmente no. Bien, les voy a enseñar uno, para que vean, es parte de una cosa muy compleja llamada el mestizaje, ¿no? Entonces, fíjense. Cuadro de bueno. Miren, es un cuadro, es una cosa interesantísima. Déjenlo, lo pongo en grande para que se vea. Es Entonces, fíjense, todo lo que... Todos estos son grupos, a ver si, no lo puedo hacer un poco, a ver si lo puedo hacer más grande, si no se los mando. Pero fíjense, todas las mezclas que había. Hay un autor bien interesante, Messi Saranyana, que tiene estudiado este periodo, y un texto muy bonito, si quieren se los paso, que se llama, dice, ¿a qué llamamos pensamiento novohispano y por qué lo estudiamos? Entonces, él pone, es como 3 criterios bien específicos a la peculiaridad de la conquista que hizo España. Dice, primero, chocaron dos civilizaciones bien constituidas, vamos, todo lo que ya había en América con la llegada de España que está entrando en su apogeo, ¿no? Luego, hay un proceso de evangelización. Ese es el otro aspecto muy importante. Y luego decía el tercero, se quedaron. O sea, no llega nada más de pasada, como hacían muchos, como hacían los ingleses en algún momento, ¿no? Llegan y cohabitan. Y podrían agregar una cuarta, ¿no? Se mezclaron. Es otra muy importante. Y eso cambia completamente el cuadro. Todos estos, si se dan cuenta, hay algo claro. Si están ahí tipificados es porque lo sabían en la práctica. Y me van a decir, bueno, pero algunos casos, me van a decir, muchos fueron por violaciones, sí, pero no todos fueron así. Muchos fueron realmente hubo hasta matrimonios, ¿no? Es decir, los españoles sí estuvieron en disposición de hacer vida con los habitantes americanos. Y nos dio como resultado algo importantísimo, que es el criollismo, ¿no? Sin el cual no se va a entender nada de lo posterior de Nueva España. Entonces, bueno, nada más, pero para que vean todo lo que llega, ven por acá, fíjense, ven por aquí, ¿dónde andan? Fíjense, los encuentro. Aquí hay ¿ya vieron? Español, Moisés, te escuchamos. Bueno, es que también decían que es la diferencia entre que tenía España e Inglaterra, que a los españoles no rechazaron la idea del mestizaje y los ingleses No, prefieren el exterminio. los españoles, mira, algo que definió a la colonización del siglo XIX fue la apartheid. Entonces hay zonas, por ejemplo, eso fue una institución, ubican a Nelson Mandela. Saben que ganó el Nobel de la Paz. ¿Por qué lo ganó? Porque luchó contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Que fue una ex colonia inglesa. Pero él literal, era zona decía así, zona solo para blancos, ¿no? Y zonas que eran para no blancos, una cosa atroz en pleno siglo XX. Eso fue el modelo de apartheid de los gringos. En el norte, valieron con todo, ¿eh? Y bueno, aquí lo que pasa, fíjense, y hay unos casos hasta bien sintomáticos que vale la pena estudiar, pero fíjense, pero que para que vean los que llegan, porque aparte, ese es otro caso que traen a población africana. Entonces se dan cuenta, fíjense, español con india, mestiza, mestizo con española, luego castizo con española, español con mora, ¿no? Y así van mezclando, chino con india, y así todos así. Toda esa población había ahí. Me van a decir dónde llega, pues les llegan muchos. ¿Se acuerdan de la conexión que les dije? ¿Empieza a tener sentido? Entonces, bueno, hay un caso, si quieren, les voy a recomendar, hay una amiga que estudió eso, yo creo que les puedo gustar, es un libro bien bonito, se llama Las hijas de la historia, está bien bueno el libro. Entonces estudia por ahí un personaje, son biografías de mujeres importantes de la historia de México, y hay hubo varios que me llaman la atención, pero uno muy interesante, que es el de una mujer que se llamó Isabel Moctezuma.
Entonces, Isabel Moctezuma, ¿le suena el nombre, el apellido? ¿Quién era ese Moctezuma? ¿No saben quién era Moctezuma? Era el Tlatoani cuando llegó Claro, Cortés. claro, entonces era una descendiente del Era la hija segundo, consentida, del último. era la hija favorita de Moctezuma, Ujú. ¿no? Que ella, digo, una parte, digo, ahí lo explica muy bien, hay discusión si Cortés la violó o se enamoraron, digo, cosas así que ya son más de especulación. Se sabe que tiene un hija que se llamó Leonor Cortés Moctezuma. Bueno, a su vez se casó con otro, pues bueno, esta señora, Isabel Moctezuma, ya bien instituida en Nueva España, tuvo encomienda. O sea, es decir, que tuvo territorios e indígenas a su servicio, pero territorios ya a perpetuidad. No terrenitos, no como los que pelean aquí, que son 200 metros cuadrados y la gente está que enloquece, no. O sea, un pueblo entero, pueblos enteros a su mando, ¿no? Porque les respetaron los títulos nobiliarios, e incluso les crearon. En España todavía existe ¿cómo se llama? Como la línea nobiliaria de los Moctezuma. No sé si sabían eso, todavía los hay. México no reconoce títulos nobiliarios, pero todavía los tienen y ahí se casan. Bueno, pues Isabel Moctezuma es uno de esos casos. Ella tuvo descendencia criolla, como tal, y ella con los años se convirtió en una muy ferviente señora católica. Bueno, son de esas cosas muy raras de Nueva España que por eso digo, vamos con calma antes de hacer afirmaciones muy fuertes. Entonces, a ver, vamos al punto que nos importa. Victoria, que analiza, él está analizando la parte jurídica. Él está discutiendo, a ver, ¿cuáles fueron las razones por las cuales fue legítima o no esa conquista? Y cuando lo está haciendo, miren, hagan un cálculo. Hay por ahí dos personajes de los cuales se habla mucho. Son el emperador y el papa, ¿no? Es el gran debate en la primera parte de lo que va a llamar como títulos no legítimos. Pero vamos, si tienen dudas me van diciendo, pues les voy a aclarar un poco y me van preguntando lo que no entiendo. Entonces, a ver, ¿qué es esto el texto de inicio se llama una reelección? La palabra es nuclear, reelección, quiere decir que es hagan cuenta, piensen quién sería como el profesor o la profesora más importante ahorita en la facultad. Que digan es así, la luminaria. Bueno, el que más les guste, no tiene que ser necesariamente el más, eso es muy, muy relativo. ¿Habrá alguno que diga o alguna que digan, es muy bueno o muy buena, me gusta lo que hace? ¿Nadie? Yo pienso, no sé, imagínense que Mauricio Beuchot regresa a dar clase de licenciatura, ¿no? Porque él ya nada más da en posgrado. Entonces, Beuchot lo que hace al final, eso es una tradición que tienen en la Universidad de Salamanca, que es donde está Victoria. Al final del curso, lo que hacen es dar una lección pública, una serie de lecciones públicas sobre el tema que vieron en el semestre, ¿no? En el ciclo escolar. Entonces, Beuchot trabaja un tema, no sé, su gran fuerte, hermenéutica, ¿no? Hermenéutica analógica. Entonces, da su curso de hermenéutica analógica y luego da unas lecciones públicas sobre el tema, ¿no? Lo que conocemos son los apuntes, porque todavía no era nuestro formato de clase en el cual ya debatimos equitativamente. Antes era un modelo de cátedra. Entonces llega el maestro, dicta, y de ahí los alumnos toman nota, ¿no? Eso es cuando se dice el famoso Magister Dixit, ¿no? Entonces, él dicta eso, ¿no? Lo que conocemos son los apuntes de los alumnos. Bueno, Victoria por ella se menciona a ellos. Hace dos personajes son bien importantes. Primero, el Papa. Hace la mención. Ya apenas en 1493, piensen, un año después de que se llega al continente, otorga una bula, un permiso, un documento en el cual da privilegio, o más bien concede a los reyes católicos de España, bueno, a Castilla en concreto, que es más precisamente, Castilla también está en formación, España está en formación como tal, bueno, concede a Castilla el derecho de evangelización, que es un derecho que al mismo tiempo es obligación, es decir, todo lo que encuentres de tal parte a tal parte, la que no se le cedió a Portugal, es tu trabajo evangelizar, ¿no? Es decir, se está otorgando, fíjense, ahí hay
algo a lo que nosotros ya no estamos acostumbrados, es decir, que aún hay una injerencia del poder espiritual sobre el poder temporal. Es decir, lo contrario a la secularización. Si yo les digo el Papa autorizó algo, me van a decir, ¿qué me importa lo que dijo el Papa? ¿No? Van a decir, el Papa tendrá lo mucho poder espiritual sobre los creyentes, pero nada más. Si es que quieren obedecerlo, pero no tienen ningún poder político real y probablemente solo lo tenga en el Vaticano, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, pero en ese tiempo no es así. El hecho de que el Papa les otorgara esa concesión es algo que a muchos les parece un argumento lo bastante bueno. Y Victoria lo pone en duda. Él dice, no, por derecho natural, ahorita les voy a explicar esta estructura de derechos. Dice, por derecho natural, dice, no, nunca el Papa no tiene eso. Dice, son facultades que no tiene, ¿no? Porque dice, fíjense el argumento teológico, ni el propio Cristo tuvo poder sobre la tierra. El mismo Cristo dice, él dijo, mi reino no es de este mundo, es decir, él separó lo espiritual de lo temporal, ¿no? Fíjense, es un tema completamente adelantado de secularización para la modernidad, ¿no? Entonces, está diciendo, el Papa no puede, solo tiene facultad en lo que tiene que ver con la evangelización, pero no puede ser territorios, ¿no? Porque aparte hay otro tema, él va diciendo, estas sociedades están plenamente constituidas, ahí está la beta aristotélica de la discusión, él dice, son sociedades que cumplen la sociabilidad natural, tienen gobiernos, tienen cultura, tienen su lengua, tienen sus estructuras sociales y demás, es decir, un poco efectuosas, pero las tienen. Entonces, su sociedad está plenamente constituida, ¿no? Entonces, que el Papa llegue y diga que pueden evangelizarlos no significa que tienen derecho a conquistarlos. Dice, sí tienen derecho a promover la evangelización, pero no quiere decir que pueden apropiarse de sus territorios que están constituidos legítimamente, ¿no? Fíjense lo que está diciendo, es durísimo. Le está quitando al poder un Papa que supuestamente tenía, ¿no? Fíjense, el primero que quita es el primero de los títulos ilegítimos. Y luego va a ir más lejos. Va a decir, tampoco el emperador tiene ese poder. El emperador, ¿por qué no? Porque lo mismo, porque no ha pasado, por naturaleza nunca ha pasado algo así, ¿no? ¿Quién es el emperador? Pues está hablando Carlos V, nada más y nada menos. ¿Tiene idea de quién es Carlos V o ni lejana? Va a sonarles por el chocolate, nada más. Pero más allá del chocolate, ¿saben quién era este señor? ¿No? Andrés, por favor. Claro, el príncipe de Nápoles, también nieto del emperador de Austria, que hereda su dominio y convierte en el emperador más grande de toda la historia del Imperio Español, básicamente, al tener mayor... Y luego con el hijo está peor, porque Felipe II hereda Sí, ampliar sí, sí, esto. Por cierto, sí. matrimonio se hereda Portugal, los territorios, entonces literal, ¿cómo le decían? El imperio donde no se pone el sol. A ver, entonces imagínense, ¿cuántos años tienen ahorita ustedes? Como 20, ¿no? Sí, ¿no? Habrá alguien que tenga más, pero no pasan de 22, 23 años, ¿o sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál es la responsabilidad más loca que han tenido hasta ahorita? Que dicen, qué miedo, yo no quiero, ¿por qué me ponen a hacer eso? ¿Ni una? Les habrán encargado a sus hermanos un día, ¿no? Trabajar. Trabajar también, esa nos toca a todos. Pero que les dijeran, a ver, Julio, ¿te gusta el poder? ¿Mucho, poquito, regular o nada? Sí, me gusta mucho. Ok, te dijeron que te dijeran, te voy a decir, imagínate que te voy a leer toda la cartilla de lo que le tocó a Carlos V. Pues mira, resulta que, mira, eres hijo de una señora llamada Juana de Castilla, a la que se le conoció como Juana la Loca. Tu papá es ¿cómo se llama? Felipe el Hermoso. No sé si era hermoso o no, pero así le decían, así eran los apodos que tenían. La verdad es que los de la aristocracia eran bastante feos, esa era la verdad, ¿no? Porque aparte eran endogámicos, eso era peor tantito. Entonces, total, que entonces les toca, te dices, tu papá es Felipe el Hermoso, heredero de Flandes, o sea, de Bélgica y Holanda, ¿no? Tus abuelos son los reyes católicos. O sea, nada más imagínense, decir, mi abuelo es Fernando el Católico, Isabel la Católica, ándale, oso, ¿no? Y luego, ese es por un lado, te toca el otro lado. Tu abuelo es el emperador de Alemania,
¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando te toque subir al trono, te lo tienen que reconocer también. No crean que llegue despóticamente, se pone. Hay una serie de reglas muy estrictas de reconocimiento de los monarcas en ese momento, pero es un joven que a los 21 años hereda España y por lo mismo todos los territorios que implican España, parte de Italia, gobernar parte del norte de Europa. Alemania posteriormente es reconocido como emperador, aguas que no implica que gobierne tiránicamente, sobre todo, se implica que tiene un poder más como, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como performativo, ¿no? Y todos los territorios americanos. Suena un montón de trabajo, ¿no? O suena muy bien, dicen así, de gobernar todo eso. Es bastante trabajo. Bastante. Y te toca aprender todas las lenguas, pues, todos de esos territorios, ¿no? Porque los Austrias es una monarquía que funciona como una federación. Entonces te va a tocar aprender español, holandés, francés, italiano y alemán. Se dice que por ahí decía él que, a ver cómo decía, en la corte hablaba francés, a las mujeres le hablaba en italiano, a su caballo le hablaba en alemán, y a Dios le hablaba en español. Al final, cuando claudica, dice, ya renuncio a ser emperador y ya me retiro, se queda en España. Pero hay un deber, esto es lo más, esto es lo fácil, aparentemente hay un deber importantísimo en tener, como dicen en El Hombre Araña, todo poder conlleva una responsabilidad. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad de este joven? Mantener el orden. Mantener el orden. ¿Y cómo se mantiene el orden? ¿Cómo se mantiene la unidad de la cristiandad? Por acuerdos o por violencia. O por guerra. Le toca ir a la guerra muchas. La mayor parte de los cuadros que conocemos de él los pintó Tiziano. Son casi todos son cuadros de batalla, ¿no? Entonces, imagínense decir, no, no, yo no quiero ir a pelear, yo me quedo aquí tranquilamente. ¿Leyeron El Príncipe de Maquiavelo alguna vez? El libro, ¿lo han leído, El Príncipe de Maquiavelo? Si no lo han leído, léanlo, es importantísimo, es un libro importantísimo. ¿Qué dice Maquiavelo? ¿Cuáles son los deberes del rey? Estamos en plena cultura del Renacimiento. ¿Cuáles son las cosas que tiene que aprender un príncipe que se debe respetar a sí mismo? Que debe tener, bueno, que el poder debe de ser respetado, aún así, pues pase sobre los intereses de los demás, ¿no? En parte, pero hay dos conocimientos en los cuales tiene que estarse preparando permanentemente un príncipe. ¿Cuáles imaginan que son? La guerra y la historia, ¿no? Debe estar preparado permanentemente para evitar conflictos y mantener el orden de los reinos, ¿no? Y agua si no quiere hacerlo, ¿no? Porque la historia tiene que aprender de los grandes personajes, pero peor tantito, ¿no? Lo dice ahí, un príncipe como cobarde es muy mal visto, dice, eso es inaceptable. Entonces imagínense que les dicen, todo eso te va a tocar, pero mantener a nivel global, a nivel de todos, de dos continentes. ¿Por qué razón? Porque le tocan cuáles conflictos. Le toca la reforma protestante, ¿no? Le toca la guerra con los turcos y le toca la guerra con Francia, ¿no? Y de paso administrar América. Suena complicado. Pues a ese señor es al cual Victoria le está negando todo ese poder. Está diciendo, el emperador no tiene poder sobre eso, ¿no? Solo el que le sale, solo por ahí van a estar, no sé, en la parte de títulos legítimos, ¿no? Y van a decir, ¿cómo sabía todo eso Victoria? Tuvo que crear la estructura jurídica, porque no la había. Él dice por ahí muy importante al principio, y si este tema pertenece, dice, a los teólogos. Entonces, en ese momento no hay una filosofía secularizada, es decir, todavía la teología y la filosofía se pueden relacionar abiertamente. Pues entonces, ¿qué hace Victoria? Victoria va a decir, lo voy a analizar desde el ámbito de la teología. ¿Por qué razón? Dice, desde el derecho positivo, ahorita les voy a explicar ese esquema, desde el derecho positivo no podemos tratarlo porque no hay antecedentes, ¿no? Fíjense, vamos, ¿me va siguiendo bien hasta ahí? ¿Dudas? Pregunta por si no me voy de corrido.
Eso es asentimiento de que siga o asentimiento de que preguntes. De que siga y que no hay dudas. ¿Nadie más? ¿Los demás no tienen preguntas? Bueno, a ver, vamos a ver, fíjense el esquema jurídico que trabaja Vittorius. Tenemos que entender 4 derechos y una cuestión teológica muy importante. Todavía no hay muerte de Dios, todavía existe para ellos como idea importante. ¿Qué significa? A ver, ¿cuál es la gracia de Dios, como lo entienden los cristianos? ¿Por qué esto es tan importante? Y porque es probablemente una de las más grandes, de las mayores creaciones en términos metafísicos de toda la historia. A ver, cómo entiende un cristiano a Dios en esa época? A ver, Dios tiene, a ver, se va a poner así un día. ¿Han tomado clases con Pero Piani? omnipotente, omnipresente y todo. Omnipotente, muy bien, omnipotente, omnisapiente, ¿no? Y omnipresente. Eso significa tal cual, omnipresente que está en todos lados. Pues es el que todo obedece a sus normas, ¿no? A como creó todo. ¿Cómo no existe? Omnipotente. Es decir, que puede todo, ¿no? Y luego, Omnisapiente. que sabe todo. O sea, Dios no es una broma, Dios es una cosa muy seria para ellos. Es decir, y luego agréguenle otra cosa más fuerte, crea de la nada. A ver, traten de imaginarse el alcance filosófico de crear de la nada, ¿no? A ver, traten de primero de pensar la nada. ¿Se puede o no se puede? Van a decir, por ahí pensaron en algún vacío, así cuántico o algo así, ¿no? Pero no, eso no es la nada, ¿o sí? Ya es de alguna manera. La nada, a ver, piénsenla. No se puede, ¿o sí? No, es complicado pensar en algo que no existe o algo que no hay. Pues ellos lo dijeron, Dios crea ex nihilo, Dios crea de la nada, ¿no? Es decir, de la nada lleva a la creación y todo tiene un orden, todo está creado de manera perfecta, ¿no? O sea, el universo, la tierra, todo está creado de una manera con una armonía impecable, ¿no? Todo está ordenado bien, ¿no? Ellos lo piensan así. Usted va a decir que ya tan fumada, pues perdón, pero seguimos creyendo en ella. ¿Por qué razón? Cuando ustedes se ponen, a ver, piénsenle, cuando ustedes me dicen, voy a conocer es lo que hace un físico. Cuando un físico dice, voy a conocer las leyes físicas del universo, desde que dice, hay leyes, implica que hay una orden, una continuidad que podemos predecir, ¿o no? O podemos hacer leyes sobre cosas que cambian. Van a decir, en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades podemos hacer ciertas predicciones, ¿no? Suponer que puede pasar así, pero no hay ninguna certeza. Pero en el ámbito de la física, suponemos que así son. Ya cuando se convirtió en una ley, quiere decir que así siempre va a pasar, ¿o no? Pues bueno, ese supuesto de orden del universo lo seguimos teniendo, pero en secularizado. Lo siguen teniendo para hacer ciencia. Bueno, esa idea es creación cristiana. La idea de que el mundo se crea de la nada de manera ordenada. ¿Por qué sigue esto? A ver, hay otra cosa en esa estructura. El hombre, ¿cómo lo definen? Lo definen como criatura racional. Es decir, el hombre, aparte, no solo es racional, sino aparte agregan la otra, es creado imago Dei, ¿no? O sea, en teoría, esa es una visión, en el Renacimiento se convierte en el macro y el microcosmos. O sea, somos una versión mini de lo que sería Dios, ¿no? ¿A qué estamos con? Fíjense, ¿a qué vamos con eso? ¿Qué estructura tiene? Eso es lo que va a importar ahora. Va a decir, Dios crea la nada, pero a ver, hay un nivel que solo es de Dios, que es el de la ley divina. Es decir, hay un orden divino de las cosas, pero ese es el ámbito de la fe estricto, ¿no? Es el ámbito de las escrituras y ahí solo funciona la fe. Ahí no se cuestiona, es el dogma, ¿no? Luego, vamos a ver, Dios crea de manera eterna, ¿no? Queda así, no piensa que se va a destruir, dice así lo crea. Y este orden, a este orden lo vamos a llamar ley eterna, ¿no? Luego va a haber un nivel intermedio, fíjense, va a haber otros dos bien importantes, la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Fíjense, va a conectar con la antropología que tiene. La ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. Es decir, fíjense la idea tan bonita. Nosotros como seres racionales
participamos de esa eternidad. No porque nosotros seamos eternos, pero cómo participamos de esa eternidad, somos capaces de entenderla, ¿no? O sea, ¿se habían puesto a pensar en eso alguna vez? O sea, lo prodigiosa que es la razón, o sea, es capaz de hacernos entender todo. Bueno, no todo, pero sí muchas cosas, ¿no? O sea, nos lleva a unas cosas impensables, ¿no? Entonces, así de, tal cual me dice que nuestra cabeza nos da para entender ese orden, ¿no? Para decir, eso es la ley natural. Porque van a decir, pero nosotros estamos en el ámbito temporal, en el ámbito de lo positivo, eso es lo positivo, la ley temporal, la que se crea desde la razón, pero es temporal, es decir, pero nosotros de alguna manera reflejamos ese orden, lo entendemos y lo reproducimos. Todo está completamente estructurado, ¿no? Y el hecho de que esa ley natural, por eso va a apelar a ella, fíjense, va a decir, lo va a hablar desde la ley natural, ¿por qué? Porque es el ámbito en el cual lo humano se entiende, ¿no? Ya no es nada más, si se hubiera quedado en el plano positivo, hubiera dicho, pues nos quedamos, no sé, con no sé, el derecho canónico, ¿no? Nos quedamos, no sé, con el derecho romano, ¿no? O con las leyes de tal país. Es decir, eso no basta para explicar esta cosa tan impresionante que sucede. Tenemos el caso de seres que son personas también, pero completamente distintos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para entenderlos? Ahí viene la ley natural. Vamos a apelar a los principios que cualquiera, en tanto sea racional, entendería. O a partir de los cuales podemos interpretar sociedades distintas y demás. ¿Por qué? Porque nos une la razón, ¿no? Lo más parecido que tenemos ahora son los derechos humanos. Son sus herederos. Es decir, podemos apelar a hablar de una comunidad de naciones a pesar de la multiculturalidad por la razón, ¿no? Esa es la ley natural de la que habla. Es decir, voy a analizar esto desde el ámbito de la naturaleza. Es decir, el plano común a todos, a los naturales de América y a los europeos. Es una gran creación jurídica lo que está haciendo. Me está diciendo, voy a analizar esos títulos desde allí, ¿no? Y llega a que desde el ámbito de la naturaleza, de la racionalidad, no es justificable, ¿no? Por ahí va insertando la discusión, la teoría aristotélica y demás, pero en general, lo que va diciendo en esta primera parte es, no hay derechos con el cual podamos justificarse esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Me siguieron o se perdieron en algún momento? Sean sinceros, si se perdieron, me dicen y les explico, porque es bastante información, ¿no? ¿Todo claro? ¿Alguien? A ver, Oscar, te escucho. Gracias, profesor. Solo le quería pedir el favor si podría repetir otra vez lo de la temporalidad. A ver, vamos a hacerlo, vamos a empezarlo al revés. Pero me interesa mucho que entiendan ese punto. A ver, nosotros vivimos en el ámbito temporal, ¿no? O alguien de ustedes no. Que yo sepa, sí, ¿no? Estamos en el temporal, es el ámbito relativo. Pues que no es irracional, lo creamos racionalmente, pero a ver, ¿qué sucede? A ver, que hay un orden, ese es un orden, ¿no? Pero hay un orden todavía más elevado, ¿no? Un orden que creamos desde la razón. Y que pensamos que, a ver, más bien un orden que compartimos en tantos seres racionales. A ver, ¿por qué? Fíjense, pregúntenselo así. ¿Por qué razón podemos conjeturar sobre algo llamado derechos humanos? ¿Por qué no quedarnos simplemente en el plano de los derechos positivos, los derechos relativos a cada país? Porque O sea, podremos decir de algún modo que trasciende la temporalidad, o sea, el tiempo, y ese ajá, se mantiene al margen. exacto, y ese orden está allí. Lo que hacemos es descubrirlo, ¿no? ¿Cómo lo descubrimos? Con la cabeza, con la racionalidad. Está allí, ¿no? Es decir, ha estado allí antes de nosotros, con nosotros y seguirá después de nosotros, ¿no? Ese es el orden en el que él está pensando. Es decir, existe eso. Es una herencia estoica, de hecho, ¿eh? Si quieren muy lejos, tiene antecedentes desde mucho más atrás. Pero, por ejemplo, el más lejano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las clases de filosofía griega cuando les hablaban de physis y nomos? Sí se los explicaron, ¿o no? Naturaleza y opinión, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o Sí, se claro. acuerdan o no? Sí, sí. La diferencia entre naturaleza y opinión. La opinión es humana y temporal, pero la naturaleza es atemporal, ¿no? Está ahí para todos, ¿no? Está ahí para ser descubierta. Esa es la misma idea. Ese orden natural lo vamos encontrando. Está allí, lo vamos conociendo, ¿no? Y al ser común a todos,
nos permite hacer este puente de distintas sociedades, ¿no? Por eso dice, entender el tema, el problema entre las sociedades americanas y España tiene que verse desde el plano de la naturaleza, desde el derecho natural. Es el único que tiene un alcance, digamos, supranacional, ¿no? ¿Y por qué es posible? Por la racionalidad. Acuérdense, ¿cómo se definen al hombre? El hombre es animal racional. El hombre es, como lo dicen, es, ay, ¿cómo se les había dicho antes? El hombre es, criatura racional, ¿no? Quiere decir que comparte todos sus principios. Por eso cada uno de nosotros podría entrar en ciertos acuerdos de ley natural, ¿no? Porque esas leyes no serían temporales, serían de todas las sociedades. Eso es lo que va especulando Victoria, ¿no? ¿Sí, sí te resuelve? Me habían preguntado por ella. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, Andrés, por favor. Sí, es que hay que insistir, me parece, en este punto, ¿no? Esta herencia que algunos llaman padre del derecho internacional y otros cuestionan ese, ese nombre, ¿no? Porque se lo dan a Ogrosio o lo que sea, o a quien se les ocurra, pero hay siempre debate. Sin embargo, creo que lo más interesante de todo eso está en la recuperación del derecho de gentes, ¿no? El derecho de los pueblos, cuando este ya no solamente aplica a España, las colonias que conocemos ahí en Castilla y Asturias, y tienen que entrar en contacto con otros que, a pesar de que son de parte de su dominio, no son iguales a estos. Entonces, es ese conflicto el que genera las reflexiones y variaciones que produce Francisco de Vitoria y se continúa discutiendo durante el resto del siglo, ¿no? Hasta llegar a finales con Suárez y sus aportaciones al derecho también. Entonces, creo que ahí está, al final, si no se le quiere llamar derecho internacional, es derecho de pueblos distintos que no se había presentado nunca en ningún momento antes de la historia europea, ¿no? No, pero fíjense, les voy a poner, bien, les voy a poner con una analogía, pues va muy bien, tú ya lo traes bien visto. Se los voy a poner con un ejemplo. A ver, imagínense que en serio se logra este intento de colonización de Marte. Algún día, no nos va a tocar verlo, seguramente. Eh, pero imagínense, ¿cómo se imaginan Marte? ¿Un planeta desolado y vacío al capricho de la parte de la humanidad que llegue? ¿O habitado con su propia civilización? Desolado. Ojalá Desolado. con personas, para que suceda lo mismo. Si fuese desolado, no tendríamos problema. No es de nadie, ¿no? Simplemente nos apropiamos de ella. Eso es lo que se pensaba con lo que se llamó el Western, ¿no? Con el norte, ¿no? Se pensaba que eran tierras de nadie, cualquiera que llegaba, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que describe John Locke en en el segundo tratado del gobierno civil, ¿no? Pero si, por ejemplo, resulta que llegan y ya hay civilizaciones, digo, el primer supuesto es que podemos conquistarlas. El segundo supuesto es que nos destruyen. Pero vamos a quedarnos con el primero. Dice Oscar que les pedimos posada. Quién sabe, bueno, eso sería suponer que tienen que hacer, ¿qué tal que dicen la los queremos, ¿no? Pero a ver, ustedes dirán, hay problema, es donde entra el problema filosófico, decir, ok, llegan los humanos, se apropian, construyen ciudades y demás, ¿no? Ya, vamos a suponer que se logra, ¿no? Viene la parte más divertida. Va a llegar la persona pensante, entonces, si no tienen un Victoria o un Las Casas, no va a pasar nada, pues se acabó la discusión. Pero ¿qué pasa si la sociedad del siglo XXIII tiene un Las Casas o un Victoria? Y dice, a ver, espérate, vamos a ver si esto es legítimo o no. Entonces yo les pregunto, a ver, ¿tenemos la estructura jurídica para tratar un tema de esa envergadura o no la tenemos? Tenemos antecedentes, ¿no? Y eso siempre ayuda a la generación de nuevas parcelas del conocimiento. Antecedentes, pero a ver, ¿cuál es el supuesto? A ver, fíjense, me pueden decir, bueno, voy a llevarlo más avanzado. A ver, ¿le van a dejar el problema a los abogados o lo tendrían que resolver los filósofos? Es que las leyes solo abarcan al ser humano, ¿no? Si encontramos una civilización diferente, ya no tendrán por qué aplicarle ninguna de estas leyes, ni nuestros derechos humanos, ni nada de eso.
Entonces no lo tenemos. Eso es lo que le pasa a Vitoria, se da cuenta, no tenemos la estructura jurídica. Dice, si nos vamos nada más por el derecho civil, no tenemos nada, no podemos explicar nada. Por eso dice, hay que hablar del derecho natural, que si lo cubría. Nosotros ya no tenemos ni eso, porque me dirían, bueno, van a llegar como lo más complejo que tenemos, derechos humanos. Tiene una limitante, es para humanos. ¿Qué pasa con todos los que no son humanos? ¿En qué categoría entran? ¿En qué concepto los pueden incluir? Un ser vivo. Derecho, ¿cómo le llamaríamos? ¿Derecho de los seres vivientes o algo así? ¿Sí, Julio? Podría ser, pero también depende de que este ser viviente cuente con una racionalidad Que cuente con una racionalidad. o ¿Estamos superior a la nuestra. la misma que nosotros? ¿U otra? Ahí está la duda. ¿Qué tipo de sería una racionalidad común o no sería común? Pues es que ahí depende, ¿no? Porque tanto puede ser una menor a la nuestra como una superior, no sé. No lo sabemos, está en el plano, ahorita está en el plano de la ficción, ¿no? Quién sabe si pase. Pero si pasa, ¿cuál va a ser el problema? Que si por ahí a los filósofos de esa época se les ocurre especular al respecto, van a tener que hacerlo de Vitoria. Van a tener que encontrar la estructura jurídica y filosófica para explicar eso. Explicar por qué la humanidad, desde nada más hacia el siglo XXIII, tenía derecho a colonizar Marte, suponiendo que lo hayan logrado, ¿no? Y ahí va a estar todo el gran problema. A ver, ¿cuál es el derecho común que nos hace? Como el derecho común desde el cual podemos analizar a los que estaban allá y los que llegaron, ¿no? Y los que están aquí, ¿no? ¿Quién sabe si lo van a tener, ¿no? Tendrían que, ahí está la duda, crearlo en abstracto o encontrarlo. Vitoria consideraba que lo había encontrado. Ellos asumen que ellos no son posmos, todavía creen en una naturaleza real ahí. Digo, pues nosotros ya tenemos el poder de ser posmos, entonces tendremos que entrar por otro lado, ¿no? Pues mira, ese es el tema. Crear esa estructura jurídica, ese discurso de análisis, es lo que hicieron en el siglo XVI. Es la genialidad de los juristas españoles. Que entonces, miren, podrían haber dicho, ¿sabes qué? Pues ¿para qué lo discuto, no? ¿Para qué me meto en problemas? Pero sí lo hicieron, ¿no? Y todo el tiempo estuvieron, a ver, vamos, increpando. A ver, las casas se la pasaba increpando a Carlos V para que aplicaran las leyes indias y como si pararan la masacre que cometían los helicópteros, ¿no? Vitoria está escribiendo ese texto pensando a ver si efectivamente se puede o no justificar esto, ¿no? Es un caso importantísimo en la historia, es el imperio cuestionándose a sí mismo, porque a ver, Vitoria era importantísimo, no era un cualquiera, era importantísimo el que está haciendo ese planteamiento. Andrés. Sí, volviendo al ejemplo de la colonización en Marte en el siglo XXIII, tendríamos que también, del mismo modo, volver a la primera de las condiciones que discute Vitoria, ¿no? Si ese es un tratado ocioso e inútil. En el caso de él, parece estar justificado por las razones que da ahí, y entre ellas está, por supuesto, la hegemonía de la religión cristiana sobre incluso el propio emperador, ¿no? Pero en un caso como es del siglo XXIII, ya no exista ese órgano que permita la Sin Dios, ya discusión, sin Dios, sin Dios, ¿no? ¿qué se podría hacer El tema es entonces? que, Ya hay mucha diferencia. mira, como ellos tenían, fíjate, ahí es donde la figura, el concepto de Dios se vuelve muy importante, les permite desarrollar este argumento, ¿no? Incluso incluso secularizándolo, le puedes llamar derecho natural y sigue. Eso es lo que pasó posteriormente, y la versión más secularizada que tenemos ahora es a lo que llamamos derechos humanos. Pero el presupuesto, vamos, sigue partiendo de presupuestos similares, ¿no? Nosotros no tenemos eso. O sea, no tenemos un solo principio lo bastante sólido en términos discursivos que permite hilar todo eso. Me van a decir, por eso les digo, el de derechos humanos se quedaría muy limitado, porque su alcance son los humanos. Pero ¿qué pasa con todo lo que no entra en lo humano? ¿No? Me van a decir, por ahí decía Julio, ¿no? Derechos de seres vivientes, por ahí se habla ahora de una cosa llamada bioderecho, ¿no? Habla de seres vivientes, ¿no? Entonces, en teoría, podría ser sobre cualquier ser viviente, ya no sabemos si nada más de nuestro planeta, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Qué va a pasar? Fíjense que ahora sí,
es cuando se requiere una nueva teorización. Y eso es lo que pasó en el siglo XVI. No fue solo la expansión territorial, la construcción de ciudades y demás, fue también pues, la construcción de un nuevo modelo de interpretación del mundo. Eso sucede en el siglo XVI. Y es lo que están atestiguando con Vittoria. Vittoria lo hace desde el derecho. Está diciendo, a ver, ¿cuál es el esquema jurídico para analizar este fenómeno que no tenía precedente? ¿No? Entonces, bueno, por eso es tan importante Vittoria. ¿Sí? Ya lo ven más o menos o regular. Está difícil a la primera lectura, ¿eh? No les prometí que iba a ser sencillo, ¿no? Y bueno, por eso decía, hay que entender muy bien las dimensiones de lo que es España en ese momento. La discusión surge ahí precisamente, ¿por qué? Porque es el único, en ese momento, el único país que tiene toda esta situación, tiene ese imperio transatlántico, tiene las guerras en Europa, y entonces, pero porque está en todos lados, ¿no? Tiene, o sea, vamos, vamos, la propia circunstancia los lleva a que ese sea un problema, porque incluso, a ver, ahí es donde el cristianismo es un arma de doble filo. Por un lado obliga a la evangelización, pero al mismo tiempo tiene el concepto del prójimo, ¿no? Tiene el concepto, a ellos les importa mucho, el de evangelización pacífica. Entonces, ¿qué sucede? Que curiosamente bajo el proyecto de evangelización son los mismos frailes los que empiezan a cuestionar las políticas reales. ¿Se acuerdan? Miren, parece que no va mucho al caso, pero ¿se acuerdan cuando en uno de los varios momentos hispanófobos de López Obrador tomó, bueno, era normal, era 1500, era 2021, agarró su época más hispanófoba y empezó a tirarle con toda la conquista? No, puede decir lo que quiera, ahora sí que es un mundo libre, ¿no? Pero ¿se acuerdan cómo puso a la Iglesia Católica? La puso como todos unos serviles de los intereses del Imperio Español, ¿sí se acuerdan? Cuando dijo que tenían que pedir disculpas, ¿sí se acuerdan? ¿O no? ¿Y qué le contestó a la gente que sí estaba preparada? Los que sí habían estudiado historia bien, no nada más las partes que le conviene leer. No saben. Bueno, pues por ahí decían, a ver, espérate, entonces déjame recordarte que las casas también fue parte de la Iglesia Católica, ¿no? Vittoria fue parte de la Iglesia Católica, ¿no? Antonio Montesinos fue parte de la Iglesia Católica. Clavijero fue parte de la Iglesia Católica. Y así podemos seguir de varios, ¿no? Entonces, quiere decir, fíjense, que aguas, en el propio cristianismo había estos elementos de cuestionamiento. ¿Por qué razón? Porque la evangelización, ellos lo tienen muy claro, forzada no sirve, tenía que ser pacífica, ¿no? Para que realmente funcionase, para que se respetasen los fines de ese proyecto que asumió ese país, ¿no? Entonces, bueno, sí me siguieron o nada más hablé mucho yo felizmente. ¿Sí? Seguros, ya les puedo hacer preguntas sobre esto. Bueno, ahí también podríamos alegar, ¿no? Que está hablando la Iglesia Católica como institución y estamos hablando nosotros de individuos que pertenecían a esa institución y no precisamente por eso la institución de la Iglesia Católica debería ser considerada a través de estos individuos que criticaban a la misma institución. Me perdí al último. A ver, entonces, ¿no podríamos entonces qué? Categorizar a la Iglesia, que es la institución a través de los individuos que podríamos decir que no es a través de esta institución que actuaban, sino por sí mismos. Es que tiene una historia tan larga, ese es el gran problema. A ver, lo que van a decir obviamente, oye Luis, es facultad de filosofía, ¿por qué me hablas de la Iglesia? Bueno, le estoy hablando de la cristiandad. A ver, y sin esa no vamos a entender nada. A ver, quítenle la cristiandad a la historia de la filosofía. No les va a quedar tanto, le están quitando 10 siglos, ¿no? Y luego incluso posterior, ¿no? Pero a ver, aquí no es tanto el hacer teología, a ver, fíjense, más bien, ¿por qué voy con esto? A ver, que también ahí hay un tema a ver, hay que ir con pinzas. ¿Por qué razón? Es como cuando dicen, yo doy filosofía medieval acá en la UAM, acá estoy también. Entonces, una primera aclaración que les tengo que hacer siempre es, a ver, espérate, cuando hablas de filosofía medieval me hablas de 10 siglos y me hablas de muchas cosas. Y va conectado a historia de la iglesia, sí, pero bueno, la iglesia también nunca ha sido la misma, o sea, también ha tenido muchos cambios, ¿eh? Una cosa es si me hablas de la patrística, otra si es la escolástica, otra si es el siglo XIV, si es el siglo IX, o sea, hay muchas variantes, y porque, a ver, también ha ido cambiando, o sea, en realidad el derecho canónico con el cual han funcionado ha variado históricamente.
O sea, por eso hacen los concilios cada cierto tiempo, para más o menos ponerse de acuerdo en principios de dogma. Y van cambiando históricamente, ¿no? Entonces también no es así como decir, bueno, pues decían, ¿cuál de todas? ¿En cuál porque hasta en sus herejías, o en cuál de todas, en cuál interpretación, en qué corriente, ¿no? Porque también dentro tienen por ahí órdenes que cada uno tiene sus características. Entonces, bueno, nos sirve, a ver, todo esto, ahorita toda la palabra antes, todo esto es importante verlo porque al final, digo, esta es una de las paradojas importantes. A ver, eh, a mí me parece eso, el mismo proyecto de evangelización los obligó al cuestionamiento. Es algo bien importante para entender todo esto, ¿no? Andrés, por favor. Nada, solo concluyendo con lo que dijo antes, ¿no? Que al final estas afirmaciones que tienen su ambigüedad por las categorías tan amplias a las que se refieren, produce entonces que si se toman como punto de partida para el debate, eh, que se discutan a la vez, produce que se discutan a la vez un montón de asuntos con valoraciones distintas, y ahí es el problema, ¿no? La matización lleva entonces a seccionar el debate, lo que no se puede producir con afirmaciones tan amplias. Entonces, luego es ahí los tomadores de cabeza, ¿no? Los problemas que se tienen cuando se intenta responder a algo tan excesivo. Bueno, como dice el compañero Arturo, ¿no? Por un lado, pues tiene sentido porque se refiere a la institución, pero luego están las personas, luego los proyectos que hicieron, luego, en fin, mil cosas que se quedan escondidas bajo peticiones tan extrañas, ¿no? Como la del Mira, presidente. y es de no acabar, o sea, bueno, como es la filosofía misma, pero bueno, lo que me importaba de arranque era esto que vieran, a ver, hablando de los campanas, la campanada. Entonces, a ver, esto está cerca del campanario. Pero entonces, a ver, querían, a ver, a ver, ¿por qué Victoria? Porque al final, fíjense, él va a poner la base del debate. Entonces, todos los que lo vayan a discutir después, al final tienen que ir sobre eso. Fíjense, ¿cuál es el núcleo? Sobre el concepto de derecho natural. Por ahí adelantó el debate más o menos está ahí, todavía no lo adentra tanto, el de la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles, que va a ser importantísimo más adelante. El tema del derecho, bueno, el tema de derecho de gentes, el tema de los criterios de evangelización, esos ya empiezan a salir desde allí y casi todos van a ir sobre ellos. Entonces, por eso es bien importante ese texto, es casi el texto eje para entender toda la sección posterior, que fíjense, para el curso nos falta todavía, para esa parte, nos faltaría todavía lo de Ginés de Sepúlveda, que de hecho yo creo que es el más crudo de todos los autores, pues, a mí me parece el más interesante por la crudeza con que plantea el tema, ¿no? Luego les conté toda la historia que tengo con ese tema. Luego nos va a faltar las casas, que es otro gigante de esta época, es importantísimo. Y luego cerrar ese bloque con Alonso la Veracruz, o sea, que toma, aparte de la decisión, toda la toma para convertirla en el primer debate de la primera universidad, no del continente, pero sí del país. La primera es la de Perú, pero de la primera universidad, la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, van viendo, es un tema fuerte, así es uno que tenemos que conocer bien para entender todo el tema americano. Entonces, bueno, primero, ¿se entendió lo que les dije o con confusiones? Sean bien sinceros si no me entendieron, si no tengo que regresar y cubrir dudas. ¿No? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿O regular? Bueno, voy a asumir metafísicamente que sí. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿qué sigue? Fíjense. ¿Qué nos falta? Siguiente semana lo que nos toca es, a ver, déjame, reviso, no tenga algún dato mal, para no fallarles. Entonces, según mi esquema, sí, para semana que viene vamos a ver la parte, la que van a decir, oye, pero si es un texto distinto, vamos a ver la otra parte que es la sección de títulos legítimos. Bueno, cosa que les tengo que aclarar, ¿por qué aparecen esos? Porque por estructura argumentativa lo va a seguir. Si ya llevaron filosofía medieval, me van a entender. Acuérdense que en el método escolástico se plantea el tema, se plantean argumentos a favor, se plantean argumentos en contra y se llega a conclusión. Entonces, este es el esquema que está siguiendo Vittorio. Entonces, ahorita ya planteó el tema y empezó por argumentos en contra. La siguiente semana son argumentos a favor y vamos a ver a qué llega, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les quería explicar hoy. No sé si les queda
queja o duda, algo que quieran comentar antes de acabar? ¿No? Qué Seguro, seguro. bonito se oye el campanario. Qué bonito se oye el campanario. Sí, ¿verdad? Aparte, te das de cuenta que Cosas de la Vida es una iglesia del 16 que tiene todas las marcas desde la evolución. Entonces, toda la estructura base es como del 16, digo, obviamente en un pequeño bloque, ya no creas que es antiquísima, salvo el primer bloque, pero tiene toda la estructura de iglesia franciscana, ¿no? Así con sátiros gigantes de bautismos en masa. Y el campanario fluorescente tiene se ve toda la etapa de construcción barroca. Está bonito vivir así, la verdad. No extraño la ciudad para eso, no para eso, extraño ir a trabajar, pero no vivir ahí, ahí sí ya no. Pero ya volvió la calma. Entonces, bueno, entonces, ¿dudas? Con toda confianza si no me entendieron en algo. Seguros, seguros. Bueno, está bien, entonces asumo que me entendieron, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, ¿les funcionó así por correo o sí siguen insistiendo que les mande por Classroom? Porque la verdad es que se me olvidó, les voy a decir la verdad. Me acordé después de mandar el correo que había quedado por Classroom. Entonces, ¿qué viene así en correo o intentamos lo del Classroom? Como ustedes me digan. Andrés. Si alguno tiene problema, puede cualquier persona presente aquí copiar el correo y colocarlo en una publicación del tablón de anuncios de Classroom y ya está. Por si alguien no se ha enterado todavía porque no llegó el correo o algún problema de ese tipo, ¿no? Para O que no lo miren, haga usted. les propongo un plan B, pero van a tener que hacer una parte del trabajo. Entonces, si quieren, hay quien guste, abra un grupo de Facebook. Yo lo hacía antes, abría un grupo de Facebook que les mandaba todo directo. Pero ya tengo de tantos semestres que ya quedé así reventado el grupo de Facebook. Entonces, si alguien quiere organizarlo, lo abre, me agrega y yo les mando todo. Pero no es Yo no tengo mejor, problema. perdón, ¿Dónde? no es mejor subirlo directamente a los materiales de Google, de Classroom. Hay como Miren, muchas personas que simplemente los cargan, o sea, cargan ahí todos los documentos y ya, porque digo, yo también tengo 1000 grupos de Facebook. pues miren, como digan, o sea, si quieren, bueno, ahora sí me voy a poner la notita, así me tengo que acordar de mandarles en Classroom, ¿va? Es lo que puedo hacer, ¿no? Pero el problema, fíjate, nada más te digo, el problema que tengo en Classroom es que muchos están de oyentes para que les mande la información, y Classroom me tiene cargados nada más los inscritos. No sé si me Pero, deja mandar también a los demás. pero les podría también a ellos pasar solamente como la clave del Classroom y ellos ya también pueden tener acceso al Classroom. Ah, tampoco Es no. común hacer eso. Ujú. Ya son 10 pasos. No, es bien fácil. Son como O 10 si pasos. no, Miren, vamos estaría bien a por Marta. correo si en todo caso, o sea, también a lo mejor ser flexibles nosotros y si es más fácil para usted el correo, que sea el mecanismo de comunicarnos con usted. Pues miren, yo se las a ver, les debo decir, el problema que, miren, mi mente es muy funcional, lista, entonces, soy fiel creyente del nominalismo y la mejor por solución es la más práctica, entonces, vamos a hacer un trato, entonces, si hoy es viernes, yo prometo que el domingo a las 10 de la noche ya tienen en correo la información, ¿no? 11, más seguro, para no fallarle. Entonces, domingo a las 11 ya tienes correo, entonces nada más entran el domingo a las 11, ya lo tienen, ¿no? Ya si de plano por ahí no hay dudas, miren, yo no tengo problemas, se lo estoy reenviando y ya no pasa nada, ¿no? Pero a ver, luego, ¿por qué es el problema? Que si tuvieran nada más los inscritos, pues lo mandan Classroom, pero varios están como oyentes para presentar NB. Entonces, se vuelve un poco lioso. Perdón, Reinalda, pero bueno, vamos a hacer algo. Entonces, nada más, sí chequen el correo, nada más, miren, es el único favor que les voy a pedir. Una vez a la semana checar su correo y les prometo que domingo en la noche ya lo tienen, ¿vale? ¿Sí? Perdón la insistencia en eso. Pues es más fácil, la verdad es que apenas si le entiendo a Clash, no lo he usado y es eso, lo siento. Pero les estoy ahorrando, les estoy mandando todo el material. Eso sí, les prometo que tendrán su clave de entrada, su texto y su grabación de la clase. Eso sí. ¿Sí? Creo yo que también estaba bien lo que dijo el compañero Andrés. En todo caso, que a alguien no le llegue para la fecha que usted ya estableció,
pues simplemente que lo pregunte en el Classroom y cualquiera de las personas que sí le llegó, pues suba el archivo adjunto, ¿no? O sea, Bueno, pues les propongo un plan C, pero ahí sí tiene que ver más con ustedes. Entonces, porque mi celular no lo doy. Entonces, si quieren, hagan un grupo WhatsApp, si ustedes quieren, y ahí también se pueden mandar todo, ¿no? El problema es que la grabación es muy pesada de clase, ¿no? Eso es lo único. Bueno, o hay un plan C, ¿cuál sería? No, pues yo digo que está bien que saquen WhatsApp y que hay cualquier duda nos pasemos las cosas y ya. Bueno, por eso lo arreglan ustedes. Yo digo, no lo tomen a grosería, pero hay razones como yo no pido teléfonos, no doy el mío, es como que, si ya, digamos, felizmente les doy mi tiempo en la computadora. Con ese no tengo problema. Pero el de teléfonos soy un poquito más privado, entonces, sí. Solo que de plano un día sean anestesistas probablemente se los den. Probablemente, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que hago es, voy a mandar el correo, único, chequenlo, el que me dieron, yo ya hice una lista con los que me llegaron de sus correos, entonces los voy, y si quieren darme uno, se los quieren mandar también, me lo dan y lo agrego ahorita. Domingo 11 de la noche ya tienen todo seguro, ¿vale? Ya tienen su material para la semana que viene, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si alguna duda, sino para ya nada más quedarme a ver dudas con los que acaban de entrar. Sí, una duda justo me surgió ahora que ya terminamos todo esto. Más allá de aquellos con el dispute de Vitoria, por razones obvias, ¿no? De derecho, como otros juristas, ¿con quién considera usted? Pues yo tengo una respuesta, ¿no? Pero ¿cuál sería la suya? ¿A quiénes busca denunciar por medio de sus escritos? Porque al final todas estas observaciones que realiza tienen un propósito, pero más allá de criticar a la monarquía como institución, parece que se refiere, a mi parecer, a los individuos de los que tienen noticias y conoce que cometen excesos en sus conquistas. Por ejemplo, hay una carta Va sobre la conquista de Perú. Va sobre los encomenderos, porque sí sabe muy bien que le llega la información obviamente hay una red de información vía los frailes que le llega a toda Vitoria. Esto lo va a resolver en un tercer texto que se va a llamar de la templanza. Entonces, el mismo tiene ubicación de todos los excesos que se han cometido, ¿no? Tienen que verlo como un señor que pues, su conciencia católica no lo deja vivir con los crímenes que están cometiendo, ¿no? Son verdaderos creyentes, es el siglo XVI, no es el mundo posmoderno, ¿no? Con eso le van a entender bastante más, ¿no? Es como ahorita, como el verdadero creyente de los derechos humanos, pues todo el tiempo va a buscar que se cuiden, ¿no? Y ahora sí que cada época tiene su principio moral, ¿no? Hay un libro, si quieres adentrarle, hay un libro muy bueno, después porque hizo la doctora Rovira. Lo sacó el libro que se llama Ave España, América, el poder y el hombre. Está por ahí el texto, si quieres te lo mando, lo tengo en digital. Corrió públicamente, no con que lo escaneé. O sea, ese no lo pirateé, ese lo bajé legalmente de internet, ¿no? ¿Vale? Sí, ¿Okay? por favor. Sí. Bueno, pues muy bien, entonces con los que, nada más quédense, si quieren, los que tienen información pendiente o algo que quieran, bueno, de los que acaban de entrar o que tengan alguna duda, y ya nos vemos el viernes que viene, ¿vale? Bueno, pues que estén muy bien, nos vemos entonces. Ya más con los que los dependientes se quedan nada más, por favor. Hasta luego, profesor. Buena tarde. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, hasta luego.